Lo que acabas de ver y escuchar no corresponde a un enfrentamiento bélico lejano, en los valles de Afganistán o en los desiertos de Siria. Esas imágenes fueron tomadas en el Estado libre y soberano de Michoacán, el cual desde hace más de una década no puede hacer honor a su nombre. El motivo es sencillo: la presencia narco en la región es demasiado fuerte. Los nombres cambian, los sicarios mueren, los capos narco terminan tras las rejas, pero el territorio sigue en disputa por cualesquiera que sean los frentes dominantes del narcotráfico. Estamos hablando de un estado que experimentó la brutalidad del Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras y, por supuesto, la familia michoacana. En este nuevo video queremos hacer un repaso por las disputas que han teñido de sangre uno de los estados más bellos de México. Uno con un legado de resistencia y libertad que hoy en día es puesto en peligro por los criminales más buscados del continente. Acompáñanos a la costa oeste mexicana para conocer esta historia de violencia. En un estudio realizado en enero de 2023, Michoacán figuró como el cuarto estado con más homicidios de todo México, con un total de 2.423 muertes registradas solo durante 2022. El territorio michoacano se encuentra apenas por detrás de Guanajuato, Baja California y el Estado de México, lo cual es sorprendente ya que tiene una población considerablemente inferior que varios de esos estados. Para subrayar aún más esta terrible información, en Michoacán se encuentran 4 de las ciudades más violentas de todo el país: Morelia, Zamora, Uruapan y Jacona. La situación es crítica, pero lo más increíble es que todo puede remontarse al accionar del gobierno mexicano como punto de partida para el estado actual de la criminalidad regional. Así como lo escuchas, gran parte de la violencia está relacionada a las medidas tomadas por la gestión del expresidente de México, Felipe Calderón, quien dio inicio a la infame guerra contra el narco en diciembre de 2006. Lo que estás viendo son imágenes de la Operación Conjunto Michoacán, un esfuerzo militar llevado a cabo en dicho estado, el cual dio como resultado la destrucción de grandes cargas de narcóticos, pero también el recrudecimiento de los enfrentamientos armados en la región. El operativo incluyó personal de diversas fuerzas militares que lograron desbaratar negocios de rango medio. Lo que no se esperaban es que esa intervención iba a desatar una auténtica revolución interna dentro de los cárteles. No existe una única forma para luchar contra el narco, pero muchos expertos afirman que la estrategia de Felipe Calderón fue como querer apagar un incendio echando gasolina. Desde entonces el estado michoacano ha sido territorio fértil para el surgimiento de diferentes grupos criminales, entre los que destaca por su nombre la familia michoacana. Lo cierto es que los inicios del clan familiar se remontan a los años 80, pero durante muchísimo tiempo operaron como un apéndice de otras organizaciones de mayor tamaño, incluyendo el mítico Cártel del Golfo. Fue en 2011, a 5 años del inicio de la guerra contra el narco, que su perfil se volvió mucho más alto. Esto ocurrió tras una fractura interna que derivó en la coexistencia de 2 cárteles en una misma región. Mala idea. Por un lado, estaba el grupo original que conservó el nombre clásico, y por el otro, los Caballeros Templarios, una organización enfermiza de la cual te hablaremos más en detalle en los próximos minutos. La familia michoacana se especializó en la producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos. Para lograr un funcionamiento eficiente, controlaron con puño de hierro diversos poblados, lo que incluía la subyugación y el asesinato de aquellos vecinos que no estuvieran de acuerdo con las políticas del narco. Lo más increíble es que, al igual que los Caballeros Templarios, tenían un elemento divino en su filosofía a la hora de hacer daño a las personas. Las autoridades han descrito al cártel como un culto pseudo-religioso que justificaba la tortura de policías y el homicidio de rivales como justicia divina. Pero hasta los villanos más poderosos encuentran a su némesis. Y en este caso se trataba justamente de Nemesio el Mencho o Ceguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2019, la agrupación de las 4 letras, apodo que ellos mismos le han dado, tomó control del territorio, expulsando a sus anteriores dueños criminales. Esto fue posible luego de brutales balaceras que acabaron con la vida de gran parte de la familia michoacana. Tanto así que el grupo tuvo que cambiar su base de operaciones, relocalizando muchos de sus negocios en la Ciudad de México. Todos los que puedan y quieran participar con nosotros tienen la intención, y si se pueden alinear con nosotros, son bienvenidos. Aquí la cobija está grande para todos y caben.
Lo que estás viendo es una de las tantas videoamenazas y reclutamientos del CJNG en Michoacán. En este caso, para vencer a uno de los líderes locales del crimen, el Migueladas. El plano parece no terminar jamás. Son cientos de sicarios armados con fusiles de asalto, ametralladoras de guerra como la FN Minimi, la versión belga original de la poderosa M239 SO del Ejército de los Estados Unidos. Se trata de un diseño capaz de disparar hasta 1150 rondas por minuto, con un alcance máximo de hasta 1000 metros. Puede usar una munición 5.56 o 7.62 milímetros. Imagínate la cantidad de destrucción que una sola de estas plataformas puede causar en un pequeño poblado. Este es el nivel de violencia que es capaz de proyectar el Cártel Jalisco Nueva Generación cuando pretende dominar un nuevo territorio. No por nada son los reyes del mundo criminal de México. Al recibir semejante paliza de parte de los hombres del Mencho, los michoacanos tuvieron que aliarse con otras agrupaciones criminales locales como los Viagras y los sobrevivientes de los Templarios para poder hacer frente al avance constante del CJNG en las plazas de narcóticos michoacanas. Todo esto que te contamos es realmente preocupante, pero siempre hay que tener en claro que más allá de las muertes entre sicarios, cada enfrentamiento armado impacta de forma directa en la vida de los habitantes. Personas comunes y corrientes que ya no pueden dormir en paz, por temor a que su barrio se transforme en epicentro de un combate entre facciones criminales. La vida diaria ahora se traduce en escenas de violencia como las que verás a continuación. Imágenes grabadas en tierra caliente. Aquí está un tráiler quemado, todavía restos humeantes. Las paredes exteriores de esta vivienda están repletas de agujeros de bala. El interior se ve completamente destruido, como si lo hubieran saqueado. El techo con señales de tiroteos. Cabe recordar que antes de que llegaran los narcos, esto era un hogar familiar. Al hablar de la violencia de Michoacán, es necesario que reparemos puntualmente en Aguililla, un pueblo michoacano totalmente asediado que se transformó en el parangón de la violencia de todo el país. Si bien las balaceras no eran algo extraño para los vecinos del lugar, lo cierto es que en 2021 la situación empeoró gravemente cuando el temido Cártel Jalisco Nueva Generación tomó control del municipio. Desde entonces, las calles se transformaron en trincheras donde los soldados del Mencho vigilan con atención cada movimiento, para así evitar el potencial regreso de la familia michoacana y otros enemigos de las 4 letras. El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, recuerda, al entrar, el CJNG se hizo una guerra en el pueblo, y después de correr a sus rivales, los miembros de Cárteles Unidos, empezó una cacería durante semanas en las que vimos asesinados en las calles y casas quemadas como parte de esa limpia que hacían para borrar al otro grupo. Antes de continuar, es preciso que sepas que Cárteles Unidos, también conocidos como la Resistencia, fue una unión de frentes criminales conformada por ex-integrantes de numerosos cárteles que fueron desplazados por el CJNG. Surgieron en 2010, pero no pudieron estar a la altura de su principal rival, por lo que en 2023 la agrupación terminó disolviéndose. Uno de los momentos más dramáticos se vivió cuando los sicarios del Mencho o Ceguera Cervantes bloquearon la ruta de acceso a Aguililla, dejando a la gente completamente aislada del exterior. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes tomadas en esa región. Al costado de la terracería se ven los enormes monstruos blindados, camionetas protegidas con placas metálicas y equipadas con ametralladoras. Son los tanques de guerra diseñados y producidos por el propio Cártel de Jalisco. El camino también se construye con automóviles calcinados y rocas que impiden el paso. Cerca de la entrada a Aguililla había un retén armado del CJNG para impedir el ingreso de la policía y de sus rivales en el mundo de la droga. Algo más lejos, se había emplazado otro filtro para detectar la presencia de integrantes de Cárteles Unidos. El problema es que durante meses, los pobladores tuvieron serios problemas para ingresar víveres. Prácticamente se trataba de un pueblo sitiado como aquellos de la Segunda Guerra Mundial. Esa asfixia se tradujo incluso en muertos que no pudieron recibir la atención adecuada, ya que los narcos, amos y señores del territorio, no permitieron la salida a tiempo.
Con el tiempo, el retén del CJNG fue aflojando y se permitió el ingreso y egreso de personas al pueblo. Pero la vida en Aguililla ya se había transformado en un infierno. Es por eso que desde 2022 se dieron éxodos masivos de personas que buscaban una vida más tranquila, sin tener que esquivar balas en las calles o pedir permiso a sicarios para poder transitar su propia vecindad. Muchos agricultores tuvieron que cesar su actividad y movilizar sus industrias a otras regiones, ya que los controles del CJNG usualmente terminaban con sus camiones detenidos y requisados, y su producción pudriéndose a costa de la ruta. En las estimaciones más graves, se dice que la población se redujo en un 50%, lo que implica un éxodo de casi 8.000 personas. Y la brutalidad no es exclusiva de pequeños poblados. Estas imágenes corresponden a una balacera entre sicarios y fuerzas de seguridad que aconteció en Morelia, capital del estado. Todo comenzó con un simple operativo policial. Los agentes se percataron que había un grupo de civiles armados que, para evitar el arresto, abrieron fuego de forma indiscriminada. El enfrentamiento duró aproximadamente 1 hora y ocurrió en el fraccionamiento Misión del Valle. Como trágico resultado, 2 policías de la Fiscalía de Michoacán fueron asesinados por los atacantes. En enero de 2023, la dominación del CJNG sobre Michoacán tuvo una nueva página oscura. Las comunidades indígenas de la región realizaron bloqueos de carreteras y de minas, denunciando que desde hace tiempo integrantes de sus pueblos son secuestrados y asesinados por los sicarios del Mencho. El objetivo es controlar el negocio de la minería ilegal, una industria en la que están insertos muchos integrantes de pueblos nativos. En particular, se denunció la desaparición de 2 personas, un activista y un líder comunitario, que se sumaron a una larga lista de asesinatos ocurridos en la zona. Por supuesto, los manifestantes también dejaron en claro que no han recibido ningún tipo de cooperación de parte de la policía o del Estado para dar con los desaparecidos. Como verás, no hay un solo negocio o industria michoacana que no esté controlada por el narco o teñida con sangre de inocentes. Tal es el caos que se vive en Michoacán, que ese estado fue el lugar de nacimiento de un movimiento político que busca combatir al narcotráfico usando sus mismas herramientas, la violencia. Estamos hablando de las autodefensas, los grupos de resistencia campesina que nacieron hace aproximadamente 10 años, con el objetivo de recuperar tierras que fueron arrebatadas por sicarios y grupos criminales. Entre las principales figuras de este fenómeno se encontraba Hipólito Mora, un empresario y agricultor michoacano que el 24 de febrero de 2013 fundó junto a otros vecinos de la región uno de los primeros grupos de autodefensa. El enemigo inicial de este movimiento no eran otros que los Caballeros Templarios, un oscuro frente narco que, si bien no tuvo la prensa o el alcance territorial de otras organizaciones, destacó de inmediato por su violencia y por su enfermizo culto. Los caballeros se organizaban como una secta, contando con una suerte de código de hermandad y varios pasos para congraciarse con los líderes. Para entender qué tipo de delirio místico tiene esta gente, basta con notar que tomaron su nombre de los legendarios soldados de la iglesia que guerrearon en las cruzadas. Eso sí, su fabulosa relación con la fe no les impide ser sádicos con sus víctimas. Se registraron cientos de asesinatos en Michoacán, algunos con características rituales, lo que elevó aún más el estatus tétrico de estos criminales. Según los medios más amarillistas, estos hombres practicaban el canibalismo como un medio ritual para ser invencibles al disputar las plazas y los territorios del narcotráfico. Además, está bien documentado que sus reuniones incluyen vestimentas antiguas y todo tipo de símbolos alegóricos a los antiguos caballeros templarios. Estos hombres eran una auténtica amenaza contra la seguridad pública y los campesinos de Michoacán lo tenían bien en claro. Es por eso que decidieron enfrentarse de forma directa utilizando los viejos fusiles de cacería que cada uno tenía en su casa. Según las palabras del propio Hipólito, el cártel de los Caballeros Templarios se adueñó de los huertos de limón de la localidad. Estos decidían qué días podían cosechar y qué jornadas no. Un día Hipólito Mora vio a su hijo Manuel recostado en una hamaca con las manos en la cabeza. Cuando le cuestionó qué era lo que pasaba, su hijo le contestó que los dueños de las empacadoras no le habían recibido su cosecha. Inmediatamente Hipólito tomó su pistola y se dirigió hacia el dueño de la empacadora para reclamar lo sucedido con su hijo. Ahí el hombre entonces le recalcó que los verdaderos jefes eran los templarios, a lo que Mora contestó: «A mí no me importa.
Mañana le recibes a mi hijo. No sé cómo le vas a hacer. A continuación, veremos cómo las defensas michoacanas se organizaban para emboscar a los malandras templarios. Gracias. A ver, compañeros, que por ahí están los malandros en la gasolinera, ahorita a donde vamos a ir a entrar. Por casi una década, el campesino devenido en vigilante se encargó de organizar revueltas y operaciones de defensa en diversos poblados de Michoacán. En muchos casos, sus hombres salieron victoriosos enfrentándose a algunos de los criminales más peligrosos de México. La polémica carrera de Hipólito Mora concluyó de forma trágica el 29 de junio de 2023, en la localidad de La Ruana, Michoacán. El hombre transitaba en camioneta escoltado por otros 3 policías, cuando una emboscada narco transformó el vehículo en un ataúd. Este video fue grabado por un transeúnte que se topó con la triste escena final del que para muchos es un símbolo de la resistencia antinarco. El armamento utilizado para perpetrar el asalto fueron fusiles Barrett M82 del calibre .50, que perforaron por completo la camioneta blindada, acabando con la vida de todos los ocupantes. Para cerrar el macabro escenario, los sicarios incendiaron su objetivo, dando el toque final al asesinato de un auténtico símbolo de las autodefensas mexicanas. La situación en Michoacán es crítica desde hace años. Ninguna de las soluciones ofrecidas por el Estado parece ser suficiente para contrarrestar los efectos de la influencia narco, que ya lleva décadas en la región. Las únicas víctimas de este caos son los vecinos, quienes tienen que llevar a cabo su vida en un contexto violento que muchas veces decanta en tragedia. Al momento de la edición de este video, el territorio michoacano se postula como uno de los 4 más sanguinarios y mortales de todo México. Esperemos que la respuesta a este drama esté cerca. Así llegamos al final de este video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.